La instrumentación y control de procesos combina sistemas de control, automatización, electrónica e información, con el propósito de analizar, diseñar y automatizar los procesos industriales en casi todas las áreas: petróleo, gas, generación de energía eléctrica, industria textil, alimentaria y automovilística. En este video hablaremos de la clasificación de los instrumentos de medición. El equipo está conformado por Carlos Carvajal y Edgar Patete. Equipo DCS. Desarrollaremos unos puntos durante este video, los cuales son: introducción. Hablaremos de la clasificación en función del instrumento, citando algunos ejemplos. En función de la variable de proceso, citando ejemplos. Y por último, las conclusiones y las referencias que sustentan esta investigación. Un instrumento de medición es aquel elemento empleado con el propósito de contrastar magnitudes físicas distintas a través de un procedimiento de medición. Los instrumentos de medición y control son relativamente complejos y su función puede comprenderse bien si están incluidos dentro de la clasificación adecuada. Como es lógico, pueden existir varias formas para clasificar los instrumentos, cada una de ellas con sus propias ventajas y limitaciones. Se consideran dos clasificaciones básicas: la primera relacionada con la función del instrumento y la segunda con la variable de proceso. Primeramente, desarrollaremos la clasificación de los instrumentos de medición en función al instrumento. Dentro de este punto tenemos: instrumentos ciegos. No tienen indicación visible, son todos aquellos que generalmente son de manipulación, solo cumplen con su trabajo sin la necesidad de expresar los cambios graduales de la señal. Un ejemplo de ello son los termostatos. Termostatos son dispositivos que cuentan con un sistema simple para medir la temperatura mediante un control que se encarga de abrir o cerrar un circuito eléctrico. Este sistema se abrirá o cerrará dependiendo de las variaciones de temperatura. Estos se utilizan para evitar que un motor se sobrecaliente y en ese punto entra el refrigerante para alcanzar la temperatura correcta y así el motor funcione de forma adecuada, pudiendo prevenir fallas, atrasos en la producción e incluso accidentes. Otro instrumento es el presostato. Es un dispositivo que cierra o abre el circuito eléctrico al detectar cambios de presión en sistemas neumáticos o hidráulicos. El flujo ejerce una presión sobre un pistón interno, haciendo que se mueva hasta donde se unan dos contactos. Cuando la presión baja, el resorte empuja el pistón en sentido contrario y los contactos se separan. También tenemos los instrumentos indicadores. Como su nombre lo indica, estos se encargan de representar directamente el valor de la variable de proceso. Un ejemplo de ello puede ser los termómetros industriales. Estos son utilizados para medir la temperatura en un determinado lugar. Esto le sirve a la empresa para saber cuánto calor hace en ese punto. Es muy importante utilizarlo en las máquinas, ya que estas tienen la capacidad de aumentar la temperatura cuando tienen algún problema. Otro instrumento puede ser el manómetro. Este es un instrumento de medida de presión de fluidos en circuitos cerrados. Mide la diferencia entre la presión real o absoluta de la presión atmosférica. Todos los manómetros tienen un elemento que cambia alguna propiedad cuando son sometidos a presión. Este cambio se manifiesta en una escala o pantalla calibrada directamente en las unidades de presión correspondientes. Otro tipo de instrumentos pueden ser los instrumentos registradores. Estos registran con trazo continuo o a puntos la variable y pueden ser circulares, de gráfico rectangular o alargado, según sea la forma del gráfico. Los principales beneficios del uso de registradores de datos es la capacidad para recopilar automáticamente datos 24 horas del día. Tras la activación, los registradores de datos normalmente se dejan sin vigilancia para medir y registrar la información durante toda la duración del periodo de seguimiento. Estos pueden ser utilizados en estaciones meteorológicas no supervisadas, en registros hidrológicos, en registros de la cadena de frío, en registro para el transporte de encomiendas delicadas y en el análisis de perfil de carga a la red eléctrica en las industrias. Otros instrumentos son los sensores. Estos captan el valor de la variable de proceso y envían una señal de salida predeterminada. Pueden formar parte de otro instrumento o bien pueden estar por separado. También se les denomina detector o elemento primario. Un ejemplo de ello son los sensores ultrasónicos. Estos son capaces de medir la distancia a la que están respecto a un objeto por medio de un sistema de medición de eco. Los sensores ultrasónicos están formados por un transductor que emite un impulso corto de energía ultrasónica. Cuando el impulso es reflejado por el objeto, el sensor captura el eco producido por el medio de un receptor mediante un sistema de tratamiento de la señal y calcula la distancia a la que está del objeto. Este puede ser utilizado en la medición de nivel en tanques, en el control de colisiones en sistemas separados
aparcamiento y en el control de posición en campos como la robótica y la industria del plástico. Otro sensor es el de temperatura. Estos son dispositivos que transforman los cambios de temperatura en cambios de señales eléctricas que son procesados por un equipo eléctrico o electrónico. Su uso aplica en los diferentes campos de la industria en los que constantemente los procesos exigen un control preciso de las temperaturas involucradas en las maquinarias o equipos. Estos pueden ser compresores, sistemas hidráulicos, máquinas industriales, robótica, reactores químicos y nucleares. Los transductores son aquellos dispositivos capaces de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada en otra diferente de salida. Un ejemplo de ello es un relé transductor, el cual recibe un tipo de energía base sencilla y puede transformarla a una señal para circuitos eléctricos. Otro dispositivo son los convertidores. Estos reciben una señal de entrada neumática o electrónica procedente de un instrumento y después de modificarla envían la resultante en forma de señal de salida o estándar. Conversores PI o IP. Estos sirven para convertir una señal eléctrica en neumática o viceversa, adecuada para controlar servomotores neumáticos o reguladores de aire acondicionado en instalaciones industriales y para dar una retroseñal de señales neumáticas a una unidad central. Los controladores comparan la variable controlada con un valor deseado y ejercen una acción correctiva de acuerdo a la desviación. Uno de los ejemplos puede ser un PLC o controlador lógico programable. Esta es una computadora utilizada en ingeniería automática o automatización industrial para automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica en las líneas de montaje o en atracciones mecánicas. Estos permiten recoger datos de las fuentes de entrada a través de las fuentes digitales y analógicas, tomar decisiones en base a criterios preprogramados, almacenar datos de memoria, generar ciclos de tiempo, realizar cálculos matemáticos, actuar sobre los dispositivos externos mediante salidas analógicas y digitales y comunicarse con otros sistemas externos. También tenemos los controladores de temperatura. Estos se usan en una gran variedad de industrias y son el inicio de herramientas importantes para el control de temperatura y obtener los resultados deseados dentro de las líneas de producción. Ahora hablaremos de la clasificación de los instrumentos de medición en función de la variable de proceso. Los instrumentos que miden la presión son instrumentos de precisión fabricados para medir la presión de líquidos o de gases en tuberías, tanques de almacenamiento y la presión atmosférica a grandes rasgos, teniendo para cada uso diversos equipos disponibles de acuerdo a las necesidades. Los instrumentos de temperatura son los que se encargan de tomar una de las medidas más importantes durante los procesos industriales. Las limitaciones del sistema de medida quedan definidas a cada tipo y aplicación por la precisión que se tenga, por la velocidad de captación de la temperatura, por la distancia entre el elemento de medida y el aparato receptor y por el tipo de instrumento, indicador o registrador. Los instrumentos de temperatura utilizan diversos fenómenos que son influidos por la temperatura. Entre ellos figuran las variaciones de volumen o el estado de los cuerpos, la variación de resistencia de un conductor o la variación de resistencia de un semiconductor. Los instrumentos de nivel en la industria son aquellos que se encargan de verificar el funcionamiento correcto del proceso, tomando en consideración el balance adecuado de las materias primas o productos finales. Los instrumentos de nivel se dividen en medidores de nivel de líquidos y sólidos, las cuales son mediciones diferentes por sus distintas peculiaridades y las aplicaciones en las que son objeto. Existen otras variables de interés industrial y que pueden clasificarse como físicas o químicas. Las variables físicas son aquellas relacionadas con las causas físicas que actúan sobre el cuerpo, con su movimiento o bien con las propiedades físicas de las sustancias. Entre ellas podemos mencionar el peso, la velocidad, la densidad, el peso específico, la humedad, el punto de rocío, la viscosidad, la consistencia, la llama, el oxígeno disuelto, entre otras. Los instrumentos de medición son la base de los diferentes procesos. De las mediciones que estos aporten, se tomarán decisiones de las operaciones industriales que se realicen. Si los equipos de medición y seguimiento que se utilizan no proporcionan medidas repetibles y trazables, de nada sirve a una entidad tener el mejor personal, los mejores equipos y las condiciones más apropiadas. Acá hacemos referencia al conjunto de bibliografías que sustentan esta información. Gracias por su atención.